Para una ganancia, el sistema de control se estabiliza. Para otros valores, el sistema de control más bien se desestabiliza. ¿Cuál es el límite en donde el sistema pasa de un estado estable a un estado inestable? ¿En qué momento ocurre este cambio? Bueno, eso va a pasar cuando las raíces o la parte real de las raíces del polinomio de la ecuación característica sean cero. Bueno, este es el límite. Aquí el sistema es estable, aquí es inestable. ¿En dónde está el límite? Aquí. Entonces, estas raíces se han obtenido para una ganancia, 40. Estas para otra ganancia, 60. La ganancia en donde las raíces dan o tienen una parte real cero, o sea, aquí, a esa ganancia se le llama ganancia última o K sub C último, una ganancia del controlador último. ¿Y cómo se determina esa ganancia última? De la ecuación característica yo lo puedo convertir a un polinomio que tiene dos variables, la variable S y la constante K sub C. Si usted empieza a cambiar el valor de K sub C y resuelve el polinomio, va a obtener diferentes raíces. Y esas raíces usted las puede graficar en un diagrama en donde se plotee la parte imaginaria versus la parte real de cada una de las raíces. El valor de K sub C, en donde todas sus raíces tengan parte real negativa, significa que son valores de K sub C que se pueden utilizar porque dan un comportamiento estable del sistema de control y eso corresponde al lado izquierdo de este diagrama. En cambio, el lado derecho, en donde la parte real es positiva, esos valores de K sub C simplemente van a desestabilizar. El límite está aquí. El K sub C que dé raíces que tengan parte real cero, ese es el K sub C último. Y el comportamiento que uno obtendría del sistema de control frente a una perturbación tipo escalón sería así. Cuando se trabaja con un K sub C último, la respuesta del sistema de control va a ser una respuesta de este tipo. Va a tener un comportamiento periódico oscilatorio, ¿no? En donde la amplitud de la oscilación se va a mantener constante. Es decir, no se va a estabilizar, o sea, no se va a reducir esta oscilación ni tampoco se va a incrementar. El caso C último da ese tipo de comportamiento. Evidentemente, si utilizo un caso C apropiado que me dé raíces con parte real negativa, el comportamiento va a ser este, ¿no? Oscilatorio pero estable. Lo contrario sería un caso C cuyas partes reales de la ecuación característica sean positivas, claro, tendría un comportamiento oscilatorio inestable, ¿no? Entonces, esto corresponde a un caso C último, esto corresponde a un caso C que sea menor al caso C último, y esto corresponde a un caso C que sea mayor al caso C último. Para este ejemplo, por si acaso. Además del caso C, vemos que el comportamiento que se origina, que es un comportamiento ondulatorio, genera un periodo, ¿no? Un periodo de la oscilación. Este periodo de oscilación, que es este tiempo que demora la señal en cumplir o cubrir un ciclo, este tiempo también se le denomina periodo último. Y este periodo último se mantiene constante a lo largo de toda la respuesta del sistema de control. Este periodo último está relacionado con la frecuencia última, este omega sub q. Y el periodo último y la frecuencia última se relacionan por esta ecuación. Cuando un sistema de control está trabajando con un caso C último, la respuesta va a ser de este tipo y cada uno de estos periodos o cada uno de estos ciclos va a durar lo mismo. Y ese es T sub U. En cambio, cuando estoy trabajando con un caso C, por ejemplo, menor al caso C último, también hay un periodo. O sea, la distancia que hay entre este pico y este pico, el tiempo que se tarda en retornar al punto más alto del comportamiento ondulatorio, es igual también acá. Esta distancia también es la misma. Y es la misma que esta. Y es la misma que esta. Solo que acá ya no se nota, ¿no? Entonces, este periodo de oscilación va a ser, en este caso, mayor al periodo último. Es decir, que aquí estas ondas van a ser un poco más largas en el tiempo en comparación a estas. Mientras que aquí, cuando trabajo con un caso C mayor al caso C último, voy a obtener periodos más pequeños en comparación al periodo último. Si tenemos la simulación del sistema de control, usted cambiando la ganancia, probando, usted podría llegar a tener un comportamiento de este tipo, ¿no? Por prueba y error, usted podría determinar cuál es el caso C último. Y una vez que usted lo ha determinado y ve que hay un comportamiento de este tipo, simplemente, bueno, usando alguna regla del MATLAB, por ejemplo, usted podría medir esta distancia y podría tener este periodo último, ¿no?
O algo similar podría hacerlo si es que hace una simulación con un K sub C menor al K sub C último o mayor al K sub C último. Eso también se puede medir. Sin embargo, existen procedimientos, técnicas, para poder determinar analíticamente a qué es igual ese K sub C último y ese periodo último, sin necesidad de estar recurriendo a la simulación, es decir, a tener simulado el proceso y poder, mediante prueba y error, estar probando el valor de K sub C hasta obtener esto. Si usted tiene la ecuación característica, esta que está aquí, o sea, tiene este polinomio, que todos recuerdan son equivalentes, entonces usted, a partir de esta ecuación, usted puede determinar el valor analítico de K sub C último y del periodo último. Y un método que existe para eso es el método de sustitución directa. Es bastante sencillo, solo que es tedioso. Lo que usted tiene que hacer es que a este polinomio que está aquí, recuerden, este polinomio depende, su variable es s y tiene una constante K sub C metida en alguna parte, ¿no? En este polinomio, donde esté la variable s, reemplácelo por este término, y, que es la variable compleja, raíz de menos 1, por omega último. Omega último es la frecuencia última, que está relacionada con el periodo último. Entonces, cada vez que esté en el polinomio encuentre un s, s al cuadrado, s al cubo, el valor que sea, reemplácelo por i omega último. Y donde encuentre un K sub C, reemplácelo por K sub C último. Y luego lo igual a cero, ¿no? Y, bueno, acá está igual a cero, por lo tanto va a ser igual a cero. Una vez que he hecho esa operación, una vez que he trabajado sobre ese polinomio, empieza a hacer un arreglo algebraico, es álgebra nada más. Empieza a arreglar los términos de tal manera que todos los términos al final lo reduce a un número complejo. O sea, todo el polinomio se reduce a un solo número complejo. Y como usted sabe, un número complejo tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Entonces, el polinomio sustituido con estos valores se reduce a un número complejo de este tipo. Entonces, todo este término que representa la parte real del número complejo seguramente va a contener a omega u y a K sub cu. Es posible que contenga los dos o puede que contenga solo a uno de ellos, o tal vez no contiene ninguno. Va a haber todo un término que va a ser la parte imaginaria, que puede ser que también contenga a omega u y a K sub cu. Una vez que ha hecho este trabajo que es algebraico nada más, de agrupar términos, lo que hace es desdobla la parte real, ¿no? El término real lo iguala a cero y el término imaginario lo iguala a cero. Porque si acá, si todo esto es un número complejo y me dicen que el número complejo es igual a cero, se entiende que este es cero más y cero. Por lo tanto, la parte real es cero y la parte imaginaria también es cero. Y ha generado dos ecuaciones. Y es probable que en ambas ecuaciones esté omega último y K sub C último. Es probable. Puede que en algunos solo esté uno de ellos. Entonces, como tiene dos incógnitas y como tiene dos ecuaciones, entonces esto ya se puede resolver. Ya es cuestión de aplicar algún procedimiento analítico, numérico, lo que sea, para obtener el valor de Kc último y omega último a partir de estas dos ecuaciones. Y listo, con eso tiene este valor y tiene este de acá y con eso saca el periodo último. ¿Y por qué es importante eso? Porque sabiendo el Kc último, usted sabe cuál es el límite que no debe pasar, ¿no? No solo es eso, este valor de Kc último y este periodo último sirve para otra cosa más. Sirve para estimar a partir de ellos los parámetros del controlador, o sea, el K sub C, el tau sub I y el tau sub D, ¿no? También sirve para ello. Entonces, ese es el método de sustitución directa, bastante sencillo y simple.